noches, amigos, bienvenidos a Exitosa Te Escucha. Estamos de 8 a 10 de la noche tratando temas realmente debatibles que ponemos aquí en Exitosa sobre la mesa. Yo soy Cari Saldaña y junto a Trilce los vamos a acompañar. ¿Cómo estás, Trilce? ¿Cómo estás, Cari? Así es, bueno, un fin de semana bastante recargado con mucha información sobre temas políticos, pero el día de hoy nos vamos a centrar sobre algo bastante importante que nos ha afectado por el tema de la pandemia. Hoy vamos a hablar sobre dos temas, uno de ellos sobre esas tradiciones que lamentablemente se han tenido que suspender por el tema de la pandemia, y lo segundo, sobre los infieles. Así que muy atento a las personas que van a sintonizar Exitosa para que nos puedan llamar, porque eso es lo bacán, vamos a poder escucharlos ustedes, vamos a poder saber lo que opinan sobre estos dos temas que vamos a hablar el día de hoy. Y hablando un poco sobre, por supuesto, la coyuntura y tocando el primer tema sobre esas tradiciones que se han suspendido. Hoy en día estamos viviendo un Señor de los Milagros no convencional, por internet, por transmisiones en vivo, algo que nos ha cambiado bastante a nosotros, y sobre todo va a haber un después de lo que está sucediendo. Empezó con un tema de la Semana Santa, que no hubo Semana Santa. Sabemos que estamos en un país laico, pero nos caracteriza por este catolicismo que existe en el país, como también en Sudamérica. De ahí pasó diferentes fiestas, como la fiesta de San Juan, la que se desarrolla también en el mes de junio en Loreto, ahora lo que es Semana Santa. ¿Y qué más sigue, no, Cari? Estas actividades que lamentablemente se han tenido que suspender. Efectivamente, mira, Trilce, has empezado con un punto importantísimo, porque estamos hablando del Señor de los Milagros, que no solamente es reconocido aquí en nuestro país, en el Perú, sino que se diversifica a nivel mundial. Es decir, si un peruano ha migrado a Estados Unidos, a España, es curioso porque lleva esta tradición de la procesión de los Señor de los Milagros hacia otros sectores, y por ello es una de las procesiones multitudinarias más famosas en el mundo. Y lo que hemos visto esta semana, porque Exitosa justamente fue a los exteriores de la Iglesia de las Nazarenas, ¿y qué pasaba, Trilce? Llegaban los fieles y se sentaban al piso, muchas veces se arrodillaban y oraban frente a la Iglesia de las Nazarenas, donde se encuentra en estos momentos, ¿no?, el andadé El Señor de los Milagros. Otros, por ejemplo, les comentamos, amarraban flores a las rejas y colocaban peticiones, agradecimientos. En realidad, el Señor de los Milagros es una procesión, una tradición religiosa peruana que definitivamente ha movido a muchas personas que tienen 30, 40 años asistiendo a las procesiones, Trilce, y hoy se ven suspendidas por la pandemia. Y hay que darle un dato importante a la gente, porque son 137 años que las andas del Señor de los Milagros han recorrido la capital. Esto después de la Guerra del Pacífico, después de la guerra, el 132 años, ¿no? Exacto, de la guerra al COVID. ¿Te das cuenta, digamos, la naturaleza, ¿no?, de lo difícil que ha sido el COVID-19? Bueno, hoy en Exitosa justamente abordamos todas estas tradiciones, señor, señora, que usted estaba acostumbrado a realizar en el año y que hoy se ven privadas por la pandemia. Así que nosotros vamos a estar aquí conversando sobre este tema, Trilce. Es una tradición también familiar, ¿no? Sí, el año pasado recuerdo que obviamente estábamos en las calles, tanto cuando la primera vez, el primer día que salía el Señor de los Milagros, o cuando regresaba. Yo conversaba con algunas señoras de ese entonces que era una tradición prácticamente, incluso llevaban este hábito morado desde los 15 años, porque su mamá también lo usaba durante prácticamente toda su vida. Lo usan el mes entero. No es que lo usen el primer día o el segundo, sino lo usaban durante los 30 días. Siendo un país rico en costumbres, en tradiciones, es bastante complicado decir que tal vez en algún rincón del Perú no se ha visto afectado, porque, ojo, esto, el tema de la pandemia, de poder suspender algunas tradiciones, puede afectar también a las personas un tema más psicológico, produce ansiedad, porque poder recorrer, digamos, al Señor de los Milagros va mucho más allá de repente una tradición, porque son personas devotas, son personas que realmente creen porque le ha sucedido algún milagro, porque están ahí detrás de esta imagen, ¿no?, del Cristo Moreno. Vamos a conversar ahora, Cari, si te parece, porque eso es un tema bastante delicado y que realmente nos interesa poder conversar con ustedes, con Óscar Bredegal Utrilla, quien es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Justamente lo que te comentaba, que también pues es un tema más delicado, no solamente es una tradición. Óscar, buenas noches. Buenas noches, qué gusto por la invitación a Radio Exitosa. Asimismo, el agradecimiento a la señorita Karina Saldaña y Trilce Reyes, y saludar también a la audiencia esta noche para poder abordar estos temas que son de interés nacional en medio de esta crisis pandémica que estamos atravesando. Claro, Óscar, más bien muchas gracias a ti, en realidad, por poder conversar contigo y que nos amplies este panorama. Bueno,
no va a haber un recorrido como tradicionalmente era. En realidad hoy ha sido la primera vez, pero ha sido un seguimiento de manera virtual. ¿Cómo afecta en el tema psicológico para los peruanos y además a todas las personas que se encuentran en el extranjero y que realizaban esta procesión? Bueno, en realidad, ante todo, nuestro país es un país profundamente católico y de mucha tradición por nuestro Cristo Moreno de Pachacamilla, y que de alguna u otra manera pues el pueblo se va a ver muy afectado porque esta conexión espiritual se va a ver pues bloqueada, ¿no? Desde ya sabemos que el pueblo peruano, gracias también a todos los trabajos, a todas las actividades que está haciendo la hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas, que tienen su fundamento y líder ahora su mayordomo general, que es el señor Soto, están haciendo toda una serie de actividades justamente para que la fe no se pueda desconectar y de alguna u otra manera el pueblo peruano pueda vincularse a esta tradición que viene pues de muchísimos años, ¿no? Y es tradición en nuestra Lima, en nuestro Perú y en el mundo. Efectivamente, Óscar, porque ¿cómo le dices no a una señora que, por ejemplo, pase lo que pase, iba a una procesión, estando cansada, incluso hemos visto muchos enfermos en sillas de ruedas, recorrer las calles de la capital con una fe realmente increíble, ¿no? Porque se convierte en una tradición de año a año, recorrer, por ejemplo, con las andas del Señor de los Milagros. ¿Cómo convencer, por ejemplo, a una persona mayor? Porque creo que ellos son los más difíciles de, digamos, de convertirlos en la tecnología para que sigan una misa por una pantalla de una laptop, de un celular, y que no expreses ese sentimiento de fe que sí tenía antes, ¿no? Quizás para los más jóvenes nos es más fácil comprender cómo la tecnología nos ayuda, pero los mayores, los que, por ejemplo, comentaba hace unos momentos, se van a las exteriores de la iglesia de las Nazarenas, se arrodillan y se quieren quedar ahí horas de horas orando porque sienten que es la forma en la que van a hacer presente su fe. Muy interesante ese aporte y esa percepción. Y justamente a esto ataco de que la composición del ser humano es un ser biopsicosocial espiritual para toda la audiencia. Y hay que determinar claramente esta conexión con la fe a nuestro divino patrón, el Señor de los Milagros. Es una fe que verdaderamente mucha gente la espera con mucha alegoría y sobre todo con mucha esperanza. Y cómo ahora nosotros vamos a tener que enfocar estos indicadores de desesperanza de nuestra población nacional que espera o esperaba el mes de octubre para conectarse espiritualmente con nuestro Señor de los Milagros, patrón jurado de la capital, y que ahora pues van a tener que replantear esa posición. Justamente al indicador que mencionas, veíamos pues cómo las personas hacían colas, filas, ahí al lado de donde se encuentra nuestra iglesia y templo de las Nazarenas, y la seguridad, ¿no? Tenía que estar esperando, viendo el tema de distanciamiento, pero claro, las personas cerraron la calle. simplemente por estar junto al templo, ¿no? Entonces, verdaderamente la senectud, la tercera edad, es una etapa dentro de la psicología del desarrollo que verdaderamente conecta con mucha tradición, con mucho pensamiento, con mucha percepción. Y ese tipo de cogniciones que están en ellos, pues verdaderamente tiene un replanteamiento. Es por eso de que ahora, no sé si están enterados, la prensa nacional, que se está haciendo pues esta campaña de armar el altar, que justamente por todas las redes sociales se está replanteando el altar. Y esa posición, ¿qué significado tiene desde una posición psicológica? De que prácticamente las personas, al poder tener todo un proceso de ritual eclesiástico ante ese altar, puedan tener la conexión perceptiva y sobre todo pues la figuración de sus pensamientos a este emblema que es nuestro Señor de los Milagros. Salida, ¿no? Ahí está, para los adultos que quizás quieren apoyar a los adultos mayores en su casa, apoyen, contribuyan con un altar para que ellos puedan estar tranquilos, tristes. Ahora, hablando, esto es un tema más que todo católico, en creencias, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas actividades que también se han suspendido, como el teatro, se han suspendido los estadios? Eso, los por ejemplo, conciertos, en marzo ¿no? debíamos estar con las eliminatorias.
y Hace se ha algunos retrasado, años ¿no? creo que estábamos llorando de emoción porque habíamos clasificado, incluso también se acerca lo que es el Día de los Muertos, algunas personas se iban a bares, ¿no? Estas tocadas en Barranco, que muchos de nosotros tal vez podemos extrañar, pero también cómo es que esto ataca, digamos, a la psicología de esas personas que han estado acostumbradas a asistir a ese tipo de eventos sociales. Muy interesante, Cari y Trílice, por esa pregunta. En realidad, desde la explicación, desde la psicología social y la explicación de la sociología, sabemos que estas conexiones sociales ahora pues están generando una serie de disturbios y desbordes. Para más ya no recordar los episodios que se han estado presentando en nuestro país, sobre todo porque ya no han aguantado este tema del confinamiento nacional que terminó en junio y que han dado desbordes altamente pues críticos para nuestra sociedad peruana. Verdaderamente ahora es importante, y esto ya que está escuchando a la ciudadanía, a los oyentes de Radio Exitosa, desde ya felicitar por el programa y la conducción que la tienen. Es importante siempre promover estos espacios para la ciudadanía. Es que nosotros ahora tenemos que lograr un estado de conexión interpersonal, una conexión interpersonal que verdaderamente ayude al ciudadano a que estos espacios, ¿no?, de Barranquito, estos espacios de irnos al cine el sábado por la noche, o de repente saber que terminamos un viernes y nos íbamos a juntar con nuestros amigos de repente en un bar, en una discoteca, vuelva pues a un tema de conexión interpersonal, ¿no? O sea, estos vínculos que no tienen que perderse, porque si bien es cierto, yo he sido siempre crítico de este nombre que se le llamó aislamiento. Creo que en un momento nunca debimos aislarnos, siempre debimos estar siempre en contacto con las personas que más queremos, ¿no?, a las cuales nos hemos siempre entonado con ellos. Entonces yo pienso de que ahora eso sí está generando una repercusión, mucha repercusión. Por eso que desde la salud psicológica y desde lo que promueve el Colegio de Psicólogos, desde ya aquí también invitar a la población para que acudan a los más de 180 números telefónicos que en este caso el Colegio de Psicólogos del Perú está proponiendo de manera gratuita. Eso Ajá, es importante. eso es importante. Pueden llamar. Por pueden favor, llamar el porque- número. Números. Sí, yo en breve vamos a coordinar para poder enviarlos por A la ver, plataforma ya. Exitosa, correcto, y de alguna u otra manera informar a la población que esta conexión interpersonal que tienen que tener ustedes es una conexión que basa en tres acciones importantes. Me lo permites informar a la población. Primero, los propósitos que tenemos que tener nosotros como personas. Propósitos en saber de que este vacío que a veces se podía llenar porque de repente querías ir a distraerte, querías de repente tener un relax porque había tanta presión del trabajo, tanta presión de algunas situaciones que tenías que resolver, tienen que convertirse ahora en un propósito de tu vida. Ajá. Propósito de tu vida para que tú puedas Tenerlo empezar claro, ¿no? Así Tener es. claro qué es lo que Así quieres. es. Quiero cuidar mi salud. Así es. Bueno, voy Así a tomar decisiones que cuidan mi salud y la de mi familia, ¿no? Pensando siempre Así en es, los y- demás y, también. y sobre todo ese propósito va enfocado ¿por qué estoy en esta vida? Estoy en medio de una pandemia. Quiero que la Claro. población sepa que estamos en la quinta pandemia prácticamente documentada de la historia después de la pandemia de 1918. Somos que fue la gripe históricos española. en esta generación. Así es. De Y alguna sobre manera u todo, otra, ¿no? Claro. Y sobre todo que somos nosotros hemos tenido el corte social fuertísimo después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial estamos viendo un corte fuertísimo de la población y de la humanidad. Que va a tener Aparte de ello, presentes, definitivamente, ¿no? sí, el segundo punto es la autoconciencia. Cuánto Autoconciencia. nosotros dentro de la autoconciencia, como los oyentes que me escuchan, la autoconciencia, cuánto tú como persona, cuánto tú como padre, como madre, como joven, como adulto mayor, tienes que empezar a tener esa autoconciencia de saber cuánto es lo que quieres para tu país, porque tanto tiempo hemos vivido atrapados en el individualismo, hemos estado siempre atrapados en querer tener un comercio netamente de nosotros y para el mundo, Oscar. y más no hemos trabajado nuestra autoconciencia. Oscar, Sí, la sí. autoconciencia tiene que ver con el autocontrol, es decir, la capacidad de poder decir, bueno, sí, me pican los pies, quiero ir a bailar, pero, ojo, estoy en pandemia, entonces No lo me hago. calmo. ¿Eso tiene que ver directamente la autoconciencia con el autocontrol o es otro proceso totalmente diferente?
La autoconciencia tiene un marco mucho más amplio, en el sentido que va por una serie de valores, factores intermitentes, que tienen que ver con tu proyecto de vida, con la manera que tú tengas que ver la propia posición de tu persona, ¿no? La valoración que le das a cada meta que puedas sumarte, mientras que el autocontrol llega a ser un indicador importante de la personalidad que tiene que ser entrenado y trabajado. Eso quiero que la población lo sepa. Tenemos que entrenarlo poquito a poquito. Y trabajarlo. ¿Por qué? Porque normalmente sabemos que estamos ante una realidad donde tenemos una serie de factores estresores y esa serie de factores estresores pueden hacernos a nosotros como ciudadanos perder cierto grado de control. Pero es importante que nosotros empecemos a entrenarnos, empecemos a desarrollarnos de una manera viable. Por eso que desde ahí la salud psicológica cumple un rol importante a la ciudadanía. La importancia de visitar a un profesional de la salud psicológica. Y de esa manera, pues nosotros planteemos una política personal del cuidado de nuestra salud mental. Y eso es lo que se ha estado viendo sobre todo en tema de pandemias, las personas que han acudido a un psicólogo por el tema del estrés, por la ansiedad que ha causado estar encerrados. Una fecha también importante, Oscar, se viene la Navidad. Lo que significa la Navidad para muchos es un tema más familiar, para recordar un ser querido. Personalmente, para mí va a ser tan complicado no poder acercarme a mi abuela, a mis tíos, en donde habitualmente nos reuníamos, ¿no? Y esto lo hacemos con el fin de no contagiar al resto, porque si queremos a alguien hay que pensar en esa persona y bueno, hay que acordarse en casa. Y la mayoría de reuniones ahora por Navidad y Año Nuevo van a ser por Zoom, por internet. ¿Cómo sobrellevar ¿Cómo esto, lidiar ¿no? con eso? ¿Cómo entender o cómo poder despertar al día siguiente y decir, bueno, fue Navidad, ¿no? Y pasó. Verdaderamente, con la pregunta que me haces, y vincula con el último componente, si hablé hace un momento de lo que era el propósito, la autoconciencia, pues ahora tengo que sumarte con el aquí y el ahora, ¿no? El aquí y el ahora, que al final ese aquí y ahora nos determina, pues, ser conscientes, de que nosotros tenemos una realidad con nuestras familias. Va a haber de todas maneras un estado melancólico, pero pienso yo que ahora la ciudadanía se enfrenta a una realidad donde ellos tienen que desarrollar, y para la población que me escucha, lo que es la inmunidad psicológica. La inmunidad psicológica, donde nosotros tenemos que desarrollar una serie de habilidades sociales, una serie de habilidades blandas, para poder la ciudadanía pueda llegar a conectar con las familias, y que las familias también no se sientan que la familia no está a su lado. Por eso qué importante es el concepto del aislamiento. Poder sostener a la familia, ¿no? Así es, la población tiene que tener claro, este concepto de aislamiento no es aislamiento, es la conectividad. ¿Cuántas maneras tienes tú de expresar a tu ser querido que quieres, a tu abuelito, a tu abuelita, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana que se encuentra lejos? Hay una manera del lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, que lo puedes conectar con una serie de detalles. Eso es importante. Verdaderamente la pandemia nos está enseñando mucho esta situación. Y un tema muy interesante, para cerrar el tema del aquí y el ahora, es el tema que también la población quiero que la tenga presente, y es justamente cómo vamos a manejar los estados del estrés. Y verdaderamente esto quisiera tenerlo bastante claro. Primero, no llegar a un tema de tener una fatiga de motivación. Por eso yo le pido a la ciudadanía hoy en esta plataforma exitosa que verdaderamente tenemos nosotros que buscar siempre una automotivación para salir de la despreocupación y no sentirnos inactivos. Posteriormente, prevenir un estrés que pueda desarrollarse a nivel óptimo, donde empecemos a tener fatiga. La fatiga o el fatigamiento puede ser causante también de una serie de desórdenes. Y a esto también el estrés excesivo, que ya te va a provocar agotamiento. Y esto es un indicador, mis queridas conductoras, que requiero que la población identifique con claridad, porque si hay un estrés excesivo nos vamos a empezar a sentir muy agotados, y la población ya está generando agotamiento. Claro. Hay que encontrar entonces un valor para poder seguir adelante. Y por eso, mis queridas conductoras, este tema de la procesión de Nuestro Señor de los Milagros, hoy, mes de octubre, mes morado en nuestro país, tenemos que nosotros también saber cómo replanteamos este tema, porque la fe, la esperanza, son indicadores que conectan con la parte espiritual y que de alguna u otra manera entran como una terapéutica
espiritualizada para la humanidad. ¿Por Muy qué? bueno. Porque después del estrés excesivo vendrá el estrés tóxico, y en el estrés tóxico vamos a ver ya los quiebres emocionales. Y eso es lo que no queremos justamente para todas las personas que hoy quizás están afrontando toda esta situación, alejados de la familia. Muchas gracias, Oscar Bedrejal, por acompañarnos aquí en Exitosa. Nos quedamos con esos 3 puntos que has manifestado. Propósito, autoconciencia, aquí y ahora. Ser conscientes de lo que está pasando y disfrutar de lo que tenemos alrededor, Trilce, porque en verdad nos vamos a perder más fiestas, ¿no? Viene la Navidad, Halloween, el Día de la Canción Criolla. No va a haber, Y eso no hay. Claro, y eso que no termina este año, ¿ah? Exacto. Hasta Entonces, que aparezca la vacuna como mínimo, y lo que he dicho... hay que ser un poco Exacto. pacientes. Oscar, es bastante importante. ¿Y cuán es necesario la salud mental en nuestro país, que lamentablemente está olvidada? Para no ¿no? descontrolarnos y para las